Buenas noches, mi nombre es Maribel González, soy de la Facultad de Contaduría Pública de la institución universitaria SCONI. Estoy en el 10º semestre y hoy voy a hacer la sustentación de mi trabajo de investigación acerca del análisis del impacto de la pandemia en las pymes en Medellín. Mi asesor, el docente Jaime Humberto Correa. Vamos a hablar primero de las características del problema, entonces entrar a analizar el comportamiento económico y financiero de las pymes en la ciudad de Medellín. Antes, durante y después del fenómeno de la pandemia, requiere conocer en detalle cuáles han sido los planteamientos estratégicos que han tenido las organizaciones con relación a las estrategias para hacer frente a los diferentes tipos de riesgos. ¿Cómo se manifiesta? Para poder enfrentar el riesgo de la pandemia, los estados se preparan para una serie de medidas que desde la función de la prevención y del cuidado de la salud y la vida humana se señalan aislamientos o distanciamientos sociales, cierres temporales, cambios de horario de atención, no atención directa al público, para algunos establecimientos cambios en la forma de contratación. Factores que intervienen: cambio en la planeación estratégica del negocio, replanteamiento del plan de negocio, cambios en el objeto social, cambios definitivos del objeto social, demanda y escasez de nuevos negocios. ¿Qué sucede si no se atiende el problema? Podría colapsar rápidamente la estructura financiera de las pymes y podrían desaparecer muchas empresas. Pregunta de investigación: no estar preparados para enfrentar los riesgos del entorno, ¿cómo puede afectar la sostenibilidad económica de las pymes en la ciudad de Medellín? Entonces vamos a hablar un poquito sobre la justificación. Entonces, como primera medida, vamos a analizar con este trabajo los impactos que se han venido generando en el fenómeno de la pandemia, detallando y dando a conocer algunos nuevos retos para las pymes con ayuda de las instituciones gubernamentales, a punta de subsidios o replanteamiento de los nuevos planes de negocio. Cómo reinvertirse las pymes y reestructurar sus economías, identificar los beneficios y ayudas que las entidades gubernamentales les están brindando a las pymes, como son los créditos, subsidios de nómina, descuentos tributarios, entre otros. También partamos de los lineamientos o los protocolos de bioseguridad, que este es un nuevo cambio dentro de las instituciones o dentro de las pymes, que tienen que desarrollar políticas económicas que le permitan la sostenibilidad teniendo en cuenta dichos protocolos de bioseguridad. También tenemos identificar las diferentes oportunidades que trae el cambio en las pymes de acuerdo a su capacidad y velocidad de adaptación. El objetivo principal de esta investigación se fundamenta en analizar el impacto del fenómeno de la pandemia en la estructura financiera de las pymes en Medellín. Tenemos algunos objetivos específicos, como sería identificar cada uno de los diferentes riesgos estructurales que han venido afectando tanto las pymes a nivel interno como externo, caracterizar los diferentes riesgos a fin de establecer el grado de afectación a la estructura financiera de las pymes en Medellín y presentar un informe donde demos un análisis detallado de cuál ha sido en realidad este impacto de este fenómeno en las pymes. Vamos a hablar un poquito, ya adentrarnos un poco sobre el marco teórico para poder hablar de este tema de las pymes. Vamos a arrancar con la definición de pymes. Hablamos de que las pymes son pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Que se hace importante realizar la caracterización de las mismas. Según Clary 2013, no poseen más de 200 trabajadores, conservan unos índices de facturación medianos, sus activos son pequeños y permiten en gran medida satisfacer demandas relacionadas con la generación de empleo. Podemos hablar, aquí tenemos una nueva caracterización de las pymes, que podemos decir que son entre el sector manufacturero, sector servicio, sector comercio y VT, unidad de valor tributario. Cuando hablamos de esta nueva caracterización, podemos decir que aquí en Colombia alrededor de 1.700 millones de empresas son pymes, de las cuales solamente en Antioquia tenemos 270.000 y de esas 270.000 solo tenemos 40.000 nomás aquí en Medellín, ¿cierto? Entonces vamos a hablar también de lo que se llama los tipos de riesgo, ¿cierto? En este tipo de análisis de pandemia también tenemos que contemplar los riesgos. Tenemos riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos sociales,
riesgos tecnológicos y a esto sumémosle los riesgos de tipo ambiental, que obviamente esta pandemia la podemos caracterizar en ese tipo de riesgo, el riesgo ambiental. Ahora, después de haber hablado un poquito del enfoque de esto, también podemos hablar de la reclasificación de pymes a nivel del decreto 957 de 2019, donde nos dicen que las microempresas están desde 0 trabajadores a 10 trabajadores, las pequeñas empresas entre 11 a 50 trabajadores y las medianas empresas entre 51 a 200 trabajadores. Hablemos, según los estudios y según las estadísticas de la Cámara de Comercio, casi el 96.4% de las empresas que existen a nivel Colombia son pymes. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cuál va a ser el nuevo modelo de negocios que estos cambios a través de la pandemia traen. Entonces, primero, hay que adoptar estrategias que frenen el posible cambio o que hagan llegar a que estas empresas se quiebren, ¿cierto? Hay que enfocarnos en la resiliencia de la investigación, o sea, hay que ponernos en que debemos afrontar nuevos cambios en las pymes, ¿cierto? A nivel general. Necesitamos ser capaces de entender y explicarnos la nueva realidad a la que estamos inmersos, pues de manera podremos hacer cambios, de ninguna otra manera podríamos hacer otros cambios. Los efectos o impactos de la pandemia serán experimentados no únicamente por la economía, sino que también estamos hablando de los generadores de la economía. Estamos cambiando nuestros patrones, nuestros hábitos, las costumbres, los hábitos de consumo, estamos cambiando también socialmente. Entonces estos son nuevos retos que todos, tanto a nivel de las pymes como a nivel mundial, tenemos que enfrentar. Dentro de la investigación que se hizo, nosotros tomamos una base con una encuesta que hicimos a nivel de 70 pymes. A raíz de mi experiencia como empresaria, tengo la posibilidad de conocer este problema más a raíz, porque nosotros dentro de la compañía que tenemos asesoramos alrededor de 30, 40 y 70 pymes, ¿cierto? Entonces nos permitió más que todo enfocarnos en dos preguntas principales para poder sacar este estudio. A ver, la metodología de investigación o de encuesta se hizo a través de la metodología cuantitativa, donde tuvimos una fuente de información primaria, ¿cierto? Y la cualitativa, que eran las fuentes de información secundaria, y de ahí pudimos extraer la información. ¿Cuáles fueron las preguntas más relevantes para este tipo de investigación? La primera, ¿considera usted que el fenómeno de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha afectado la estructura financiera? Y según los resultados, obtuvimos que el 88.0% de estas pymes, de estas 70 pymes que encuestamos, dijeron que efectivamente los había afectado su estructura financiera, mientras que solo un 11.4% dijeron que les había afectado medianamente. Entonces, de lo anterior podemos deducir que múltiples negocios han aprovechado el riesgo como una oportunidad de negocio, en la medida que han podido mejorar sus estrategias de mercado y mejorar sus resultados económicos, mientras que la gran mayoría su estructura financiera totalmente colapsó o se ha afectado a grado sumo. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta suena importante, que es: ¿cuál de estos factores considera usted que se ha visto más afectado por el fenómeno de la pandemia? Cuando hablamos de cuáles factores, entonces estábamos hablando si tuvieron que despedir empleados, si tuvieron que cambiar de negocio, si tuvieron que emprender un nuevo proyecto, si tuvieron que cambiar de razón social, en fin, todo eso. Nos dijeron que la mayoría de las personas, o sea, más o menos en el 86.4%, creen que nos podremos volver a recuperar, pero que esa recuperación no se logra ni en un mes, ni en 15 días, ni en 20 días, que podría llevarse alrededor entre 3 a 6 meses, mientras que el 11.4% dijo que probablemente se iban a tener que reinventar, o sea, tenían que volver a buscar estrategias, ¿cierto? Hablamos de las conclusiones. Cuando hablamos de conclusiones, estamos diciendo que el presente trabajo de investigación ha permitido sin duda alguna profundizar acerca de la difícil situación económica y financiera que están atravesando las pymes en la ciudad de Medellín. Se logró realizar el análisis y el impacto generado a través de la pandemia ha generado un montón de cambios en el pensamiento empresarial. O sea, hemos tenido que volcarnos a otra realidad totalmente diferente, tanto a nivel pyme Medellín como a nivel global. Las pymes
representan un poco más del 90% del sector productivo del país, como les contaba anteriormente, y es fundamental para el Estado colombiano a través de distintos programas orientados a lograr la reactivación económica, contribuir al mejoramiento de estas pymes, ya que sostienen alrededor del 90% de nuestra economía, ya que dependen también varias variables macroeconómicas tales como el desempleo, la productividad empresarial, la competitividad, el sector exportador-importador y el mejoramiento de las balanzas tanto comerciales como en las divisas del país, los niveles del consumo en hogar y de las empresas. Este análisis también ha permitido hacer una experiencia de igual forma adquirir como contadora pública en el campo de asesoramiento empresarial, o sea, tratar de enfocar mi cliente en la manera cómo va a ser su nuevo cambio, cómo se va a enfocar, cómo vamos a satisfacer necesidades en este nuevo horizonte, en este nuevo cambio, cómo vamos a adaptar, cómo vamos a asumir nuestros costos financieros, porque obviamente estos cambios generan otros sobrecostos financieros. Claro, porque yo voy a tener que invertir para que mis empleados estén trabajando desde casa, tengo que invertir en plataformas tecnológicas, que eso también es muy importante para yo poder seguir desarrollando mi actividad económica. En la aprobación de la reciente ley de pagos a plazos justos, pues obviamente las pymes también han tenido un poco de choque con este tema de subsidios, créditos, porque en este momento las pymes, como estamos, no contamos con un flujo de caja suficiente para yo demostrarle a cualquier entidad de primer piso o de segundo piso que tengo con qué pagar una obligación. Entonces eso ha hecho que yo tome, o que las pymes internamente, los administradores, los gerentes, los directivos, tengan que tomar decisiones, o si despedir empleados, si entregar locales, si vender activos, o minimizar su negocio solamente dejando lo que sea en el momento. Hay muchas empresas pymes que se tuvieron que poner a hacer otra actividad económica que estuviera de acuerdo, como por ejemplo que los tapabocas, que los geles, que los antibacteriales, a pesar de que tenían otro objeto social, ¿cierto? Es importante para las pymes cambiar o reformular su plan de negocio como parte de su estrategia para redireccionar el rumbo presente y futuro de la organización. Para tal fin, deberá apoyarse en el grupo de colaboradores que debe estar de igual forma preparado, altamente competitivo. Además también de que las MIPYMES y todo este tipo de cosas, también las universidades deben hacer parte en esto, porque a nosotros como futuros profesionales en la contaduría pública no nos tenemos que salir de este marco, de solamente es que yo tengo que ver nomás con los impuestos de la DIAN como regular. Nosotros también nos tenemos que volver y volcar esta realidad, hacernos más asesores, unos asesores administrativos, donde yo ayude a crecer a la empresa, o que le brinde unas alternativas de que diga, usted se puede mover por acá, usted puede hacer esto. Entonces, de eso también hacen los nuevos retos para las universidades en este tema. Se dice que nosotros los contadores, fuera de ser administradores, fuera de ser tributarios, fiscales, auditores, revisores fiscales, nosotros también tenemos que tener un poquito de criterio jurídico, porque para poder asesorar a nuestro cliente qué beneficio le conviene más. En este momento andamos en un cambio irreversible, porque todas las entidades, a pesar de que quieren apoyar las pymes, siempre hay una parte fiscal que va de primero. Entonces tenemos que enfrentar los desafíos locales y globales. Como última conclusión, para terminar lo de mi exposición, hay que agradecer a la institución universitaria SCOLME y al Centro de Investigaciones por permitir y propiciar estos interesantes espacios. Además, porque yo como emprendedora y como empresaria, a pesar de que al principio fue duro el choque, es que tengo que investigar, pues realmente fue muy amena la investigación, porque fue mucho impacto para mis empresas y porque me permitió conocer más de cerca esta realidad de la pandemia. Entonces, en este momento estamos en un mercado en el que el mundo está nuevamente enfocado a fortalecer e impulsar las pymes, generar nuevos escenarios de oportunidades y así superar este riesgo y la pandemia tanto a nivel local como global. Les agradezco mucho, que tengan una feliz noche.